Muchísimas gracias, Enriqueta, porque ha sido una exposición ciertamente muy brillante. Y ahora podemos dejar un tiempo de unos 10, 15 minutos para debatir y después pasaremos ya a la relación de comunicaciones, ¿no? A la presentación de comunicaciones. De manera que quien quiera tomar la palabra. Muchas gracias a las dos ponentes. Tenía una pregunta para cada una de ellas. No sé si las juntaremos varias y, por lo tanto, que las consideren simplemente. La primera, para la profesora García Itián, sería casi pedirle que salga del marco teórico para hacer una reflexión sobre lo que está ocurriendo en la realidad política, porque no sé si desde Cataluña o en general en cualquier comunidad autónoma parece que estamos asistiendo a un fenómeno en el que el nivel institucional de representación invade el nivel social de representación. O sea, yo no sabría muy bien cómo encajar la situación de la Asamblea Nacional de Cataluña o de Òmnium Cultural, donde parece que hay una interrelación con el ámbito institucional y, por lo tanto, se está produciendo un monismo. Antes denunciamos el monismo político, la continuación entre el Gobierno y el Parlamento, pero ¿qué pasa cuando ese monismo se presenta entre el ámbito institucional y el social? Porque entonces parece que estamos rompiendo una base, que es esa separación Estado-sociedad. Y la segunda es una pregunta, aunque creo que lo ha respondido, pero a lo mejor no está de más insistir en ello. Es para Enriqueta: ¿qué aporta la institucionalización de determinadas prácticas que ya se daban, como por ejemplo con las enmiendas a nivel popular? Es decir, ya había fenómenos informales para que grupos de interés o ciudadanos particulares consiguieran que diputados o grupos parlamentarios hicieran enmiendas a determinados proyectos legislativos. Y se las hacían, incluso se las redactaban. Entonces, ¿qué aporta la institucionalización cuando además está condicionada al hecho de que el diputado o el grupo parlamentario lo asuma? Es decir, no es un mecanismo de enmienda popular, porque no tiene como resultado la formulación de la enmienda que pueda ser discutida, que pueda ser transaccionada o no, sino que simplemente es lanzar al aire una propuesta de enmienda y si alguien la coge, que la coja. ¿En qué lo diferencia, por ejemplo, de hacer eso en un foro digital? Esto le da una cobertura, por ejemplo, en el ámbito del artículo 42 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para plantear un recurso de amparo constitucional. Esto te da un derecho a... Pero es una duda que tengo, y yo creo que iba en la línea de cosas que decíamos ayer, ¿no?, sobre esta institucionalización de la participación, que en el fondo lo que estás haciendo es reducir o debilitar otros ámbitos informales de participación que funcionaban. Pero son propuestas, no hace falta que se... Contestar ahora, ¿no? La respuesta puede ser larga. No, pues yo, a ver, si me lo permites, muy brevemente. Es decir, ¿qué aporta, por ejemplo, la participación ciudadana? Hombre, yo creo que aporta una visualización, es decir, cambia la forma de proceder de los representantes. Es verdad que antes determinados grupos de intereses, determinados ciudadanos, se dirigían directamente a algunos diputados o a algunos grupos parlamentarios y forjaban la ley, forjaban la enmienda. Lo que se permite con estos canales es visualizar esa participación haciendo más transparente. Otra cosa es la eficacia que pueda tener. Que por ahora es mínima. Y sí que es verdad, a ver, el caso de las enmiendas simbólicas. ¿Se puede decir que existe participación ciudadana en el Parlamento? Hombre, no mucho, pero es un primer paso. En el caso de las enmiendas, el diputado tiene que asumirla como suyo. El ordenamiento, además, le cubre el cupo, es decir, que no puede presentar otras. Y el ordenamiento no deja claro si puede transaccionar o no sobre ellas. Lo único que deja claro es que debe decir de quién es esa enmienda. Y, por tanto, es decir, ¿tiene un poco alcance? Sí, pero yo creo que permite, sobre todo, la transparencia. O sea, yo tengo derecho a saber quién presenta esa enmienda y en nombre de quién se presenta. Que ya sé que tú eres muy escéptico. ¿Va a formalizar las informales? No. Todas ellas no. ¿Y va a impedir las informales? No. Todas ellas no. Pero al menos se va a dar una cierta relevancia a aquellas que la quieran tener. A ver, es que no se puede atajar las prácticas. El ordenamiento no puede atajar las prácticas.
No obstante, va a poner de manifiesto un proceder que no es el correcto. Empiezo por la continuación de este debate, que tiene muchas aristas en relación con lo que has dicho, y que creo que en relación con el discurso de la participación ciudadana el problema es que tenemos que matizar mucho. Primero porque hay muchas formas de participación, muchos niveles de participación ciudadana y muchas formas de participar los ciudadanos. Es decir, no hay unos ciudadanos, digamos, ordinarios, no movilizados, no activistas, etcétera, que no están en organizaciones tal. Cuando hablamos de la participación individual es distinta a través de organizaciones, y creo que es muy importante ser muy precisos. Voy a poner un ejemplo. Se ha dicho que las comunidades autónomas son muy modernas y están muy avanzadas, pero cuando vamos a los ejemplos comparados, yo solo voy a contar muy brevemente, me voy a referir a dos casos. El caso de la Unión Europea, la acusación de que las instituciones europeas están alejadas de los ciudadanos, etcétera. A partir de 2001, con el libro blanco de la gobernanza, se establece un proceso de consultation, claro, en las iniciativas legislativas. Se ofrece a todos los ciudadanos, abierto completamente, puedes participar a través de asociaciones, directamente, etcétera, tal. Luego se crea un registro de lobbies, etcétera, tal. Bueno, hay trabajos ya empíricos de colegas, uno de ellos acaba de ganar el premio de la Asociación Española de Ciencia Política, que te dicen que al final, ¿qué es lo que ha pasado? Están participando los mismos que participaban antes, que son al final los que digamos consiguen las cosas. Que la iniciativa legislativa europea para favorecer la participación, al final también son los grupos que estaban antes funcionando, que se llamaban entidades sociales, ahora los que siguen participando, etcétera. Entonces, hay prácticas, pero me voy a referir a un caso que es aún más interesante porque conecta el tema de la participación ciudadana con lo que estabas planteando de los registros, etcétera, de los grupos de interés. En Estados Unidos empiezan los grupos de interés muy pronto. Es un sistema pluralista que tiene registros y controles de los grupos de interés desde principios de siglo. Pues es se supone que cuando tú... eso coincide en un tiempo, y además está desarrollado teóricamente, muy interesante, en el que se hace un discurso de democracia que se dice, los partidos no nos representan, necesitamos que el ciudadano directamente vaya para allá y tal. El sistema democrático se abre a la participación ciudadana y entonces es cuando invaden todos los lobbies el Congreso y el Senado. Entonces se institucionaliza este tipo de participación, los lobistas adquieren una legitimidad política y social que antes no tenían y se consagra un sistema que hay informes del gobierno de Obama y tal que decía, ¿cómo vamos a controlar esto? O sea, lo que en principio se suponía que iba a legitimar o contribuir a la legitimación del sistema político, lo que ha hecho es deslegitimarlo y generar ahí un sistema en el que lo que estamos haciendo es, y contesto a lo del certificado, a la formalización o informalización, lo que hacemos es dotar a ciertos intermediarios profesionales, sobre todo, de un estatus, digamos, de relación preferente con las instituciones. Eso no es nuevo, lo que pasa es que cambia a las asociaciones a las que dotamos de ese estatus. En todos los sistemas democráticos, de ahí la idea de contrademocracia abstracta, siempre hay lo que se llama una arquitectura institucional desde la cual, desde las instituciones, se generan relaciones especiales con determinadas asociaciones, con determinados grupos. Antes lo importante que era reflejar la fractura social, la división entre los trabajadores y los empresarios, por eso tienen una especial representación en las instituciones. Tenemos más de 300 y pico leyes que regulan formas de participación ciudadana, etcétera. Pero lo voy a llevar ya para terminar, perdonadme, al problema de la complejidad institucional de nuestras democracias. Has dicho que el 90% de los proyectos que pasan, que se ven, las leyes que se ven en el Parlamento, son proyectos de ley que vienen del gobierno, no proposiciones. Pero es que el 70% son desarrollos de directivas europeas, eso es lo que se calcula. Entonces, tú imagina,
una directiva europea, ha pasado por un proceso de participación política ciudadana abierta en el ámbito europeo, una discusión en un Parlamento Europeo, una negociación entre ejecutivos, etcétera. Vuelve a bajar abajo otra negociación dentro del Ejecutivo que a su vez tiene formas de participación ciudadana, etcétera. Después llega ese proyecto y llega al Parlamento. Y en el Parlamento volvemos a abrir otro proceso de participación ciudadana. Es decir, ¿qué ciudadanos? Es que los ciudadanos son múltiples, igual que las formas de representación, y abrirlo así sin más, me parece que al final, por lo que ha sucedido en sistemas comparados, entorpece y, sobre todo, deslegitima aún más las instituciones a ojos de los ciudadanos, lo cual es un poco paradójico, Eso no significa que defienda, y por favor, creo que hay que insistir mucho en esto, creo que hay formas de participación política muy adecuadas, pero cuidado con lo que estamos proponiendo, en qué nivel y de qué manera estamos atribuyendo ese especial rol de ciudadano participando auténticamente, porque hay diferentes niveles en los que hay participaciones de ciudadanos, ¿no? Entonces, me preocupa un poco el no matizar más todo esto, ¿no? Porque es que hay experiencias ya en muchos sistemas políticos y los resultados no son los queridos en general, ¿no? Simplemente era eso. Y perdón, el tema del nivel institucional cuando invade el nivel social, siempre hay intentos desde el nivel social de influir en el institucional y el institucional en el social, pero por suerte, precisamente lo bueno de las democracias es que hay siempre choque de representative claims que vienen de representaciones sociales y políticas. Por eso es importante y más que nunca ahora que haya resistencias no solamente en Barcelona a ese tipo de presión institucional, sino que haya resistencias que vengan de la sociedad civil, que vengan de la academia, de organizaciones, etcétera, que es un poco lo que contábamos ayer, pidiendo a algunas organizaciones profesionales que se sitúen en el debate y refuercen lo que están haciendo otros, las resistencias de otros miembros de la sociedad civil, ¿no? Muy brevemente. Mi experiencia, Enriqueta, es que yo creo que tiene más sentido y más valor la formalización de las comparecencias en procedimiento legislativo. Más valor ahí, sobre todo por la publicidad. Yo creo que las comparecencias sí que es un añadido importante, siempre que regulemos bien quién comparece. Este es un tema, porque hay muchos reglamentos que están incurriendo en volver a primar a la mayoría. Claro, si el derecho de decidir sobre quién comparece se lo otorgas a la mayoría, hemos avanzado muy poco, Pero yo creo que ahí sí que hay un avance significativo. Soy muy escéptico respecto de las enmiendas, muy escéptico, totalmente escéptico. Desde luego yo he visto con mucha frecuencia en ponencias cómo las enmiendas de 4 o 5 grupos coincidían, porque eran las enmiendas que habían presentado organizaciones sociales, es decir, esa participación se ha dado y esos grupos van a seguir haciendo eso porque es muchísimo más eficaz que presentar una enmienda de este estilo, ¿no? Yo la verdad es que con la enmienda creo que, igual que con la pregunta ciudadana, no acabo de... En cambio, las comparecencias sí que me parecen un elemento importante. Pero lo que yo quería es un ejemplo fracasado, pero muy bien articulado en su momento, que fue el proyecto Zabaldic del Gobierno vasco, del Parlamento vasco, perdón. Ese proyecto fue ejemplar en cuanto a medios, esfuerzo de participación, de integración de la sociedad. Se creó un registro de grupos sociales interesados. Cada proyecto de ley, iniciativa parlamentaria, si yo me había apuntado al tema medioambiental, que rozase el tema medioambiental, me lo mandaban para que yo participase, para que yo estuviese presente, y fue un fracaso absoluto. O sea, no se pudieron dar más facilidades ni una voluntad mayor. Era cuando Atutxa era presidente y se gastó una cantidad también y fracasó completamente. ¿Qué quiero poner de relieve allí? Pues simplemente la duda. ¿Por qué? Porque en una sociedad muy cohesionada como es la vasca, en una sociedad con fuerte
armazón social, desde las instituciones se hace ese esfuerzo, en donde por favor se pide, participa, que te doy todos los medios para participar. Y hubo una respuesta totalmente... Bueno, el proyecto fracasó y... ¿Por qué? O sea, yo esa es una pregunta que también, que conecta un poco con todo lo que ha dicho Elena, ¿no? Pero, ¿qué hay en la institución parlamentaria que hoy la hace tan desconectada de la sociedad? Porque yo creo que también hay algo de eso, es decir, la sociedad se ve muy lejana por lo que sea, ya no solo por crisis de representación, yo creo que es también, no sé. Yo quería hacer una reflexión y además así a lo mejor ayudo a resumir parte de mi comunicación y echo una mano a la relatora posteriormente, pero yo creo que es obvio que ahora mismo la producción normativa tiene un protagonismo en detrimento del Parlamento y del Gobierno, pero el problema es que quizás de otra mano se debería haber mejorado mucho la función de control en el Parlamento. Y dejando de lado los instrumentos de participación, que creo que también pueden ser una buena forma de control, incluso en el procedimiento legislativo, entendido en un sentido amplio, por control en el Parlamento, en esta distinción de por y en el Parlamento que hacía Rubio Llorente, yo me pregunto dónde queda la calidad de la democracia de las comunidades autónomas y de la representación cuando, en muchas ocasiones, también argumentándose en esta crisis de la representación, en distintas comunidades autónomas se han llevado a cabo reformas de los sistemas electorales que disminuyen el número de procuradores o diputados, desprofesionalizan los parlamentos autonómicos y conlleva que no se respeten los derechos de las minorías, hasta el punto de que, como sucede en algún parlamento autonómico, se llegue a amenazar a la oposición de cuidado que te quito la subvención si haces una pregunta que no me gusta al presidente de la Junta. Quiero decir, entonces, creo que también, aparte de mejorar, yo estoy de acuerdo aquí con Enriqueta, la participación en los parlamentos, creo que también quizás hay que contextualizar la función de control en el sentido de que realmente ya quizás no haya una dialéctica tanto entre Parlamento, Gobierno, sino más bien oposición, Gobierno. Y creo que en las comunidades autónomas esto se ve mucho más, con un excesivo peso del líder, del partido mayoritario, del presidente, etcétera, etcétera, ¿no? Y esta deriva presidencialista de las comunidades autónomas. Entonces, creo que también en ese sentido estamos en una oportunidad y hay propuestas de reforma de reglamentos en distintas comunidades autónomas, bueno, pues para acometer estas reformas necesarias y hacer una contextualización de estos instrumentos también de control y también dentro del procedimiento legislativo, ¿no? Y nada más, eso, gracias. Sí, al fondo había una... Buenos días, muchas gracias. Pues quería plantear un par de preguntas, serían relacionadas respectivamente con las dos ponencias que hemos tenido. Entonces, en primer lugar, que se ha hecho mención en la primera de las ponencias al derecho a decidir, sí, que es una constante, ¿no?, ahora en el discurso político, y resulta que a mí el derecho a decidir, pues me hace gracia que, hablando de democracia, se relacione con independencia de que ahora, pues en Cataluña sobre todo se está hablando de democracia, queremos votar, un lenguaje propiamente de Guerra Fría, que cuando uno hablaba de los movimientos de liberación nacional, pues otro veía el terrorismo. Aquí estamos en esa dinámica, ¿no? Aunque lamentablemente yo creo que, como dijo Teresa Freixas, cuando aprobó el Parlamento catalán esa ley del 6 y 7 de septiembre, la ley de ruptura, pues es como las leyes de desconexión o leyes de plenos poderes de los nazis. Lamentablemente, pues ese es el paralelismo que cabe establecer. Por lo tanto, de democracia no veo que haya nada. Es más, incluso me choca que se pueda considerar el derecho a decidir cuando el derecho a decidir es que elegimos cada 4 años y no hay cada 4 años como mínimo, pues
luego puede generar responsabilidad política del gobierno, etcétera, etcétera. Y aquí está totalmente ausente. Se pretende el supuesto derecho de autodeterminación en una sociedad democrática. Es que habría que considerar el derecho de autodeterminación que llevó a la descolonización en los años 50 y etcétera, etcétera. Todo esto aquí, me parece que de democracia aquí no hay nada, ¿no? Incluso, por ejemplo, se ha hablado de la importancia de las promesas. Un artículo publicó en relación a un libro que hacía referencia, eso es, la rendición de cuentas es la que se vota cada 4 años. Pero, en cambio, por ejemplo, el derecho a decidir que se pretende, pues sí que sería verdaderamente una estafa antidemocrática. Aparte de que la política es un poco como Maquiavelo, ¿no? Es engañar a la gente. Engañar a la gente para que vaya a depositar una papeleta y luego olvídese usted ya de responsabilidad porque será un Estado independiente, un Estado, bueno, unas carencias democráticas absolutas, ¿no? Pero así parece un poco como se pretende escribir la historia. Un poco, pues, en ese sentido, pues que parece que sí, que como escribió Fernando Savater sobre tribulaciones democráticas, pues conocer qué es la democracia, aparte de que es un concepto cambiante, pues cuando se pretende eliminar, por ejemplo, que se pueda elegir a los representantes cada 4 años, pues parece, al margen de la ley electoral española, la democracia resulta ser una caricatura, ¿no? Bueno, pues esto sería básicamente en relación a la primera ponencia. Y en relación a la segunda, pues que ha comentado la ponente que no pretendía hablar de Cataluña, pues yo creo que sí, que es obligado porque sobre todo representa un caso clínico de degeneración de la democracia, lamentablemente, ¿no? Y entonces, sí, hablando sobre todo considerando calidad democrática en la producción normativa, pues sí, lo primero a considerar yo sería, como escribió García de Enterría, a la clásica pregunta de Savigny, vocación de nuestro tiempo para la legislación, decía, más bien condenación de nuestro tiempo a una legislación gárrula masificada, gárrula dispersa y fragmentaria. Y lamentablemente pasa eso, ¿no? Cuando se habla, por ejemplo, de que Cataluña que se sienta una discriminación que le han anulado en el estatuto, una disposición que está vigente en los demás estatutos, en tantos otros, pues resulta que se manifiesta esto, una legislación, condenación a una legislación fragmentaria, dispersa y que no hay seriedad, ¿no? Es más, de hecho, yo he hecho en falta que no exista mecanismo de control en un sistema compuesto como el nuestro, donde se fundamenta en la lealtad, sí, en la lealtad, pero hemos visto que ha degenerado en Cataluña, por ejemplo, sobre todo porque resulta paradigmático, ¿no? Y que se presta también a los abusos. Debía haber al menos filtros, como se ha dicho que existen en Italia, al menos las normas que aprueban los parlamentos regionales, que debieran ser objetivo de la depuración, porque llevarla a constitucional pues también contribuye a prolongar un poco el conflicto y tampoco parece que sea exactamente lo más deseable, ¿no? Perdón, y a ver si concluyo enseguida. Pero, claro, calidad democrática en la producción normativa sería para que se haga dentro de la ley y la Constitución, que sí que tendría que ser, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues lo que hemos visto en Cataluña sí que deja mucho que desear, porque directamente se ha prescindido del informe del Consejo de Garantías Estatutarias, ¿no?, que le ha dicho en bloque, en unanimidad, 7 u 8 magistrados, los que sean, que eso que no era democrático, que es más, si no lo hubiera anulado el Tribunal Constitucional, era valor vinculante, o sea, que lo que tenía que hacer el señor Puigdemont era irse a su casa, a partir de aquí, ¿no? Pero bueno, un poco sí que a partir de ahí sí que parece una Cámara sedicioso, secesionista, no un poder legislativo, sino una Cámara, una degeneración, como decía yo, ¿no? Lamentablemente, pues tendría que haber estos filtros y estos controles para evitar bochornos de este tipo. Eso sí que sería casi obligado, ¿no? Que existían informes jurídicos preceptivos. Luego, claro, los políticos que ostenten todas las posibilidades. Pero cuando ya dicen, no, que es que como no es vinculante voy a resolver en contra de la Constitución tal. Pues hombre, no, está cometiendo incluso un delito, ¿no? En ese sentido sí que tendría que actuar incluso el Estado, que una Cámara legislativa y sobre todo pues la presunción de legitimidad que se le supone no puede ser que sean para abusar, ¿no? Un poco de... Y básicamente pues era esto, ¿no? Lamentablemente Cataluña sí quedaría, porque es lamentablemente un caso digno de estudio, un caso clínico, ¿vale? Y de degeneración democrática. Gracias. Bueno, yo, por la última alusión, yo creo que usted tiene razón, porque para que una ley sea democrática tiene que ser dentro de la Constitución. Evidentemente, el Tribunal Constitucional debe tener esa capacidad de control, y ni la ley del 6 ni la ley del 7 de septiembre lo son. Por lo tanto, bueno, es una idea que ya he apuntado al principio.
Principio democrático, legalidad y legitimidad, hoy por hoy, nos guste o no, se da en el marco de la Constitución. Y yo creo que esto ya no es calidad, es democraticidad de la norma y de la propia decisión, ¿no? Y en ese sentido creo que lleva razón. Ha sido más bien una afirmación respecto a cosas que se habían dicho. No tengo que contestar a la última intervención, pero sí solamente una precisión a las dos anteriores. Y es que realmente, cuando vemos las cosas desde una institución, en mi presentación yo quería comentar, hay, transformaciones, hay una coyuntura donde suceden determinadas cosas, pero hay transformaciones que son más de calado, ¿no? Y una de las cosas que ha sucedido y que es una tendencia, parece que bastante imparable, tiene que ver con la evolución de nuestras democracias, y lo he dicho antes, es decir, nosotros pensábamos en los representantes centrados en la institución parlamentaria porque tenía más importancia el poder legislativo y porque, inicialmente esa es la institución representativa de los ciudadanos, pero lo que ha sucedido es que se ha proyectado la idea de representación a los ejecutivos. Ahora mismo el poder ejecutivo es más importante que el poder legislativo. Y entonces, es decir, el poder ejecutivo es el que tiene también el poder legislativo, en cierto sentido, porque de ahí es donde hace todo. Entonces, el modelo nuestro tradicional, de hecho, ya no está funcionando así. Y repito, si encima lo vemos desde la estructura multinivel, es aún más complejo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros tendemos siempre a hacer una interpretación que simplifica. Entonces, para nosotros, los representantes son el presidente, pues de ahí la tendencia imparable a la presidencialización en los sistemas presidencialistas y los parlamentarios. ¿Por qué? Porque la tendencia es, en sociedades como las nuestras, en las que los gobiernos se hacen responsables del mantenimiento y la sostenibilidad del sistema económico y de satisfacer las condiciones básicas de los ciudadanos, se convierte en un sistema más ejecutivo, gubernativo que legislativo. Y eso es una tendencia imparable. Entonces lo que hay es una transformación también de la ley. Si cuando estamos reflexionando sobre la ley en el 18 era la ley general y abstracta que se aplica a todos por igual. Ahora las leyes absolutamente fragmentadas y además que regulan, hiperregulan detalles específicos, absolutamente técnicos, que ningún ciudadano puede entender. Entonces ahí aparecen dos cuestiones muy importantes, que es qué rol damos a los expertos en todo esto, primero, ese es otro tema que no hemos sacado, y segundo, vamos claramente a una democracia de audiencia. Yo recuerdo cuando estaba en el Parlamento, viendo lo que había, los parlamentarios con unos, con otros, con el gobierno, con todo. Los ciudadanos, aunque tú retransmitas en directo 40 comisiones, etcétera, etcétera, los ciudadanos reciben la información política a través de los medios de comunicación. Esa es la vía. Recuerdo a los periodistas que lo que querían era entrevistar al presidente del gobierno cuando iba al Parlamento, a los ministros, me daba igual lo que estuvieran haciendo los demás, para preguntarles sobre el último suceso del día, algo que había pasado ayer por la tarde o mañana por la tarde. Entonces yo de forma anecdótica, una vez en el Senado, hablando con un periodista de un periódico muy importante, le dije, ay, ¿por qué estás aquí? Porque tenemos 5 leyes, una de ellas orgánica, son leyes fundamentales, no sé qué y tal. Y se empezó a reír. ¿Por qué estaba ahí él que nunca iba al Senado? Porque estaban abucheando no me acuerdo, uno de los diputados. Estaba ahí, no me acuerdo. Pero esa es la realidad, y esa es la realidad. Entonces, claramente, todo esto tenemos que ponerlo en el contexto de una transformación que es ir hacia un modelo de democracia de audiencia, donde cada vez esa dimensión simbólica que yo señalaba antes está más presente. Cada vez es más importante quién es el líder, cada vez es más importante la confianza que se basa en cualidades personales más que en principios políticos. Esa es la tendencia. Yo, desde luego, no la apoyo, me horroriza. Y, desde luego, creo que, además, para poder contrarrestar todo esto, tenemos que volver a darle un rol fundamental al Parlamento. Pero también es verdad que en los sistemas parlamentarios hay dos sistemas distintos, que es cuando los ejecutivos tienen mayoría parlamentaria y cuando no la tienen, porque cambia completamente también la función del Parlamento y todo.
Entonces, a lo mejor en lo que tenemos que insistir sobre todo es que cuando un ejecutivo tiene mayoría en un parlamento, que no pueda controlar absolutamente todo, y aplique un rodillo parlamentario que se carga la institución y además disminuye su papel en el funcionamiento de la política, ¿no? Entonces, casi más por ahí que por otras vías, diría. Muy bien, perfecto. Muchas gracias. Pues ahora, si les parece, podemos pasar a la presentación de comunicaciones de esta de la sesión de la mañana, de manera que podamos acabar sobre las 2:15.